11 de la noche con 36 minutos, ya estamos de regreso en este Vía Pública, jornada de día miércoles, monitoreando lo que pasa en el país, pero también en el mundo. Hace 5 días ya comenzó el bombardeo de Israel y Estados Unidos, primero contra Irán, pero hoy día ya se están incorporando nuevos países que son blancos de estos ataques. Queremos profundizar en este tema, en materias internacionales, y para eso nos acompaña a esta hora Alberto Rojas, director del Observatorio de Estudios Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, bienvenido. Hola, Davor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo han monitoreado estos 5 días? ¿Vamos de menos a más, de más a menos? ¿Cómo se puede leer lo que ha pasado en materia internacional en este bombardeo? Bueno, hay que decir que esta guerra, porque es eso, esto no es una operación militar limitada, está poniendo en jaque el equilibrio de Medio Oriente. Es una línea roja que se vuelve a traspasar, por decirlo de alguna manera. Recordemos que el año pasado, en esta operación Martillo de Medianoche, en donde Israel ataca las instalaciones nucleares de Irán, rápidamente Estados Unidos lo secunda, iniciando este periodo que después Trump califica como la guerra a los 12 días. Claro. Nunca antes un gobierno estadounidense se había atrevido a atacar directamente a Irán a esa escala. Meses después, no ha pasado un año, Estados Unidos se suma nuevamente con Israel a esta ofensiva con argumentos que fueron cambiando en el tiempo. Eso es importante señalarlo. Recordemos que sublevarse, entre comillas, para que termine el trabajo de Estados Unidos. Yeah. Pero todavía queda bastante. Estamos viendo primero un Irán que resiste, a pesar de que ha sufrido un castigo militar enorme, con un altísimo número de pérdidas de vidas civiles. Sí. Lo cierto es que, claro, si uno lo ve en términos estrictamente militares, en algún momento a Irán se le van a acabar los misiles balísticos y los drones. ¿Y a quién le queda para pedir ayuda a Irán? Porque hoy día vimos que el Líbano, que aparece como una suerte de aliado dentro del Medio Oriente, también fue bombardeado el día de hoy por las tropas israelíes. ¿Queda algún otro país que pueda, de alguna manera, prestarle armas, acompañarlos en esta resistencia a los iraníes? Una pequeña precisión. Ahí, más que el Líbano, es Hezbollah. Claro, o sea, el gobierno libanés está completamente al margen de esto. Y es Hezbollah quien intentó, que está bastante maltrecho después de todas las operaciones militares israelíes en su contra, intentó aprovechar este momento para atacar desde el sur del Líbano el norte de Israel. Pero ahí tú lo defines como una operación puntual, solo contra Hezbollah. Sí, es cierto que primero hubo una etapa de ataques aéreos y hemos visto el ingreso de tropas israelíes en el sur del Líbano, probablemente en una operación acotada. En el caso de Irán lo vemos muy solo. Es cierto que él ha tenido como aliados a Rusia, a China, etcétera, pero hoy día vemos que ninguna de estas grandes potencias parece dispuesta, en primer lugar, a apoyarlo en términos militares. Nadie está pensando en enviar tropas, equipamiento, aviones de combate. Hay declaraciones, sin duda, en términos críticos, desde Beijing y Moscú hacia Washington, pero ninguna de estas potencias parece dispuesta. No están en condiciones. No solamente no están en condiciones. El caso ruso específicamente, vemos que Rusia sigue muy complicada con el frente en Ucrania. Se ha desgastado muchísimo, ha gastado millones de dólares. Se calcula que el número de bajas de Rusia alcanza el 1.000.000. Y por el lado chino, China no está interesada en entrar en un conflicto en donde no tiene ningún elemento que justifique su participación. Ciertamente tiene negocios, vínculos energéticos con Irán, pero en ningún momento existe un acuerdo de protección mutua, por ejemplo, que obligue a un país en ir en ayuda del otro. Entonces, en ese sentido, Irán efectivamente está solo. Alberto, y con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, con este Donald Trump que es impredecible, que lleva un poquito más de un año además gobernando Estados Unidos por segunda vez, ¿esta guerra viene para largo? ¿Va a ser tan larga como la guerra de Ucrania con Rusia, que ya lleva prácticamente 4 años? Pensando además en lo que hemos conocido el día de hoy, que no solamente hay bombardeos aéreos, sino que también se está utilizando el poderío naval que tiene Estados Unidos, que hace mucho tiempo no lo utilizaba, como lo utilizó esta mañana para hundir nada menos que un barco iraní. Sí, Trump ha hablado de un lapso de 4 a 5 semanas. Eso es poco. Eso es poco. Ese lapso me parece que está puesto más que a partir de un análisis militar del Pentágono, por ejemplo, está en función del límite que él no quiere traspasar, porque después de eso probablemente el costo en términos de el rechazo de la opinión pública estadounidense, la reacción de los medios, etcétera, puede ser muy adverso, sobre todo teniendo en el horizonte estas elecciones de mitad de mandato. De noviembre, claro. De noviembre, en donde se renueva 1/3 del Senado y la Cámara de Representantes completa. Actualmente ambas cámaras del Capitolio están en manos republicanas. ¿Y eso sí le interesa a Donald Trump? Porque a él parece no interesarle nada muchas veces.
Es importante porque en este minuto le garantiza un Congreso que no está en contra y sobre todo porque la gran aspiración demócrata es recuperar el control de la Cámara de Representantes. En los proyectos y las propuestas de impeachment en contra de un presidente. Durante el primer mandato, de ahí precisamente salieron las dos acusaciones en contra de Trump. Si los republicanos pierden el control de la Cámara Baja, claramente los demócratas lo van a aprovechar para ir por Trump en ese aspecto. Ya, y el pueblo norteamericano, ¿cómo está enfrentando esta guerra a nivel interno? Veíamos algunas encuestas de opinión hoy día que se hacen en los Estados Unidos, más o menos entre un 40 y un 45% está a favor de esta intervención, sobre todo la gente que está adscrita al Partido Republicano, a diferencia de los demócratas. Pero esa cuenta corriente de Trump, ¿cuándo se agota pensando en que ya están llegando los féretros de soldados estadounidenses con la bandera del país muertos, como no se veía hace mucho tiempo? Bueno, en la intervención en Venezuela no hubo ni un muerto. Ninguno. Sin duda que Estados Unidos todavía tiene muy vivo el recuerdo tanto de Afganistán como de Irak, en términos de ser guerras largas, costosas, con alto número de muertos y heridos. En ese aspecto, Trump siempre ha sabido que la posibilidad de iniciar un conflicto, sobre todo en Medio Oriente, donde la experiencia estadounidense nunca ha sido buena, salvo la primera guerra del Golfo, ¿verdad? Irak, Kuwait, 90-91, le puede jugar muy en contra en términos de popularidad. Cuando la semana pasada, el martes, el presidente Trump dio su discurso a la Unión, ¿verdad? Esta especie de cuenta pública, los índices de popularidad estaban en 39%. Ahora, en función de un conflicto abierto, han cambiado un poco, pero sigue siendo más el porcentaje de estadounidenses encuestados que no apoyan esta iniciativa que los que lo apoyan. Y además, hemos estado viendo desde hace bastantes meses cómo la base dura del trumpismo comienza a crujir. Ha habido fuertes críticas de una base que ha sido históricamente incondicional, precisamente porque Trump está haciendo lo que prometió que no iba a hacer, involucrar a Estados Unidos en conflictos, en guerras lejanas. Hay muchos países del mundo, entre ellos Chile, que se preparan para un alza del petróleo que podría llegar hasta incluso $100 el petróleo Brent, el barril, que hoy día está más o menos en 80, antes estaba en 65, pero en Estados Unidos ¿se va a afectar la economía también o Estados Unidos está de alguna manera blindado a tener una incidencia de la economía por el hecho de ser un productor de petróleo, por el hecho de ser un productor de gas? ¿Está un poco más a salvo que otras economías como la de Chile, por ejemplo? Es relativo, básicamente porque la economía estadounidense no ha mejorado a pesar de todo lo que ha dicho el propio gobierno de Trump. El desempleo sigue siendo alto, la inflación también, la guerra arancelaria no ha ayudado porque después de todo esos impuestos a la importación terminan siendo pagados por los consumidores finales. En ese sentido, si bien, como tú bien dices, Estados Unidos tiene un acopio de petróleo, tiene importantes fuentes, etcétera, y además ha diversificado su matriz en términos de compra de petróleo, si este conflicto se prolonga, los precios del mercado van a subir, salvo que, por ejemplo, la OPEP decida inyectar reservas importantes para mantener el precio bajo y controlar efectivamente la economía y el precio del barril. Pero eso no está garantizado. Y el punto es, lo que tú también mencionabas, las imágenes de féretros con las banderas de Estados Unidos son imágenes muy duras hoy para la opinión pública estadounidense. Eso hay que entenderlo. Y eso tiene costos en términos de cómo se puede manifestar, no solamente en las calles, protestas, carteles, sino al momento de votar. ¿Por ahora va a seguir Estados Unidos e Israel encabezando la ofensiva en contra de Irán o existe la posibilidad de que se sumen otras potencias que han mostrado su simpatía por esta intervención, como por ejemplo Francia, Inglaterra, Alemania? ¿Podrían ellos también integrarse a la guerra? Podrían, de hecho, sobre todo Keir Starmer, que ha sido fuertemente golpeado por Trump porque lo criticó por no haberse integrado desde el inicio en esta operación, podrían sin duda participar, pero ellos también tienen claro que participar tiene costos. Tiene un costo alto, claro. Probablemente para países europeos como los que mencionas el costo es mucho más alto, porque en el fondo no parece haber una motivación, una necesidad o una amenaza directa. Sí, se ha puesto sobre la mesa la gran amenaza de que Irán llegase a desarrollar un arma nuclear. No está claro cuán cerca o lejos estaba, solo tenemos la estadística de que había logrado enriquecer uranio al 60%. Para un arma nuclear necesitas uranio al 90%. Y por lo tanto, no parece haber una amenaza directa que justifique un involucramiento. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de que esos países son parte de la OTAN, bueno, la OTAN puede colaborar con Estados Unidos. En ese sentido, hay una relación importante. Pero también hay que tener en cuenta que es impopular.
y si no está bien explicado a la opinión pública, si no hay una justificación real y clara de por qué representa un peligro directo para esos países, la situación puede ser muy complicada. Ya, y para esos países de Europa, Alberto, y para entender bien el tema, ¿les conviene más estar apoyando la posición de Trump o estar en contra, como ha sucedido con el caso de España, que no ha visto con simpatía la intervención y que ya podría tener sanciones económicas de acuerdo a lo que anunció el presidente de los Estados Unidos? Si lo vemos en términos muy, muy fríos, evidentemente lo que conviene es estar en el lado de Estados Unidos e Israel, pensando básicamente en el costo de no estar. O sea, la reacción de Trump frente a Pedro Sánchez es un ejemplo de eso. Extrema, ¿verdad? Muy ¿Pero es radical. una bravata de Trump, como hemos visto otras, o será algo efectivo? Porque hemos visto otras amenazas en su mandato que luego retroceden. Bueno, eso es a lo que nos tiene acostumbrado Trump. Es su forma de negociar. Claro, o sea, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Petro, una relación de gran tensión, vitriólica incluso, y que terminó con Petro visitando Estados Unidos. Tomando café en el Salón Oval. En el Salón Oval. Entonces, no es extraño que efectivamente el presidente Trump se dé estos giros en 180 grados, pero claro, es cierto que la relación entre Estados Unidos y Europa no ha sido buena. Hace muy poco, semanas, está en la mesa el tema de Groenlandia. Entonces, para estos países es muy complicado, es como caminar por un campo minado, qué decisión tomar respecto de cuáles serían los costos para ellos y su población. Estados Unidos, ¿qué tan protegido está internamente? Porque vemos que últimamente se ha involucrado en varios conflictos en el mundo, los de Venezuela y el de Irán, obviamente es el último, y tenemos también en la retina, los que somos parte de este siglo XXI, el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. ¿Se puede repetir ese escenario, un ataque en el corazón de los Estados Unidos, en represalia a todo lo que está pasando en diferentes países? No es imposible. Me parece que la estadística cero en este tipo de temas es inmanejable. Durante este año se cumplen 25 años de los ataques de Al-Qaeda y en ese lapso nunca ha vuelto a haber un ataque terrorista de esa envergadura, con esas características, porque se ha puesto en juego todos los recursos de Estados Unidos en términos de agencias de inteligencia y todo eso. Exactamente, pero esa amenaza sigue siendo un fantasma. Un nuevo ataque terrorista, el temor a una bomba sucia, etcétera. Y claro, muchas veces hemos sabido y también no hemos sabido de operaciones que han neutralizado ataques terroristas. No siempre se sabe. Se sabe cuando falla la inteligencia, cuando ocurren, y ahí ya nos sirve decir, la verdad es que logramos desarticular 50 atentados que no se concretaron versus uno que puede ser simplemente catastrófico. Claro, hasta un lobo solitario puede de alguna manera hacer estallar algo. Ese es el gran temor. Irán tiene esa capacidad, tiene la capacidad de operar a distancia, no solamente en Medio Oriente, en Europa y por qué no en Estados Unidos. No necesita enviar a alguien. Basta pensar que puede haber una minicélula dormida o incluso lobos solitarios, que son personas que no están vinculadas a ningún grupo, sino que terminan haciéndose eco de cierta retórica, de ciertos discursos y actúan de mutuo propio, siempre pensando en este estilo de terrorismo de bajo costo. ¿Te fijas? Un cuchillo en una calle, un camión que entra por un paseo peatonal. Lo hemos visto innumerables veces, sobre todo en Europa. Sí, en Barcelona, recuerdo, en Francia también. Barcelona, sí, Francia, sí. Alemania, ¿te fijas? Reino Unido, Londres. Esto no es fundamentalmente vinculado a la etapa más dura del Estado Islámico. Pero eso no significa que haya desaparecido. Significa que no ha vuelto a pasar. Pero no hay garantías de que eso no vuelva a ocurrir. En estos ataques o estas intervenciones que ha hecho Estados Unidos, enero marcado por Venezuela, febrero por este ataque a Irán, ¿qué viene para marzo? Es lo que uno se pregunta, y en el horizonte se ven, y lo ha dicho el propio Donald Trump, que está Turquía en la mira, o por lo menos parte de lo que es la doctrina en ese país, y también Cuba. ¿Ves posible que Estados Unidos se pueda embarcar en esas dos operaciones en el corto plazo? En el caso de Turquía lo veo muy difícil. Turquía es miembro de la OTAN. Turquía, si bien es un país que, sobre todo entre el primer gobierno de Trump, ha tenido importantes diferencias, es un aliado estratégico. Y si Estados Unidos se va en contra de Turquía, a pesar de que no es miembro de la Unión Europea, el resto de los socios europeos probablemente lo van a blindar. Entonces me parece que hay que recordar que incluso hay bases de la OTAN en Turquía y Estados Unidos tiene armas nucleares en Turquía. Entonces me parece que eso, más allá de las palabras, no tiene mucho sentido. O sea, fue otra bravata de alguna manera. Quiero pensar que es eso, sí, ¿verdad? Algo dicho sin mayor reflexión. El caso de Cuba es completamente distinto y me parece que Cuba hoy está mucho más al borde de lo que estaba, no sé, el año pasado. Sabemos que arrastra desde el 2021 una crisis energética profunda
Y la operación de Estados Unidos en Venezuela, más allá de tomar el control del país en donde están las mayores reservas de petróleo, lo que más le interesaba era controlar la venta de ese petróleo. Claro. En este minuto ese petróleo no está fluyendo a China, no está fluyendo a Rusia, no estaba fluyendo a Irán, que a pesar de ser un productor compraba y revendía, o a veces mezclaba incluso. Y en el caso cubano, es cierto, Estados Unidos hace unos días abrió un poquito más la válvula, pero claramente está llevando al régimen de Díaz-Canel a una situación irreversible. Hay que recordar que Cuba tiene 11 millones de habitantes, el 25% está fuera de Cuba, en un momento en donde prácticamente se incentiva que la gente abandone la isla, cuando en el pasado se le impedía abandonar la isla. ¿Por qué? Porque son menos bocas que alimentar, es menos gente que necesita energía, etcétera. O sea, hoy día los cortes de electricidad en Cuba son larguísimos. Entonces, frente a eso, no solamente no funciona la economía, el sector productivo más importante que tenía Cuba, que era el turismo, tampoco. Nadie se va a ir de vacaciones a Cuba para estar en un hotel sin aire acondicionado, sin electricidad, sin nada. Entonces, en ese aspecto, sin duda que Cuba es el país que está más cerca de enfrentar una crisis que pudiese llevar a una caída del régimen, a un cambio del régimen como lo ha planteado Trump. Y en el caso de Cuba, ¿por dónde se parte? Porque hemos visto en el caso de Venezuela que se extrajo, que es la palabra que utilizan a Nicolás Maduro. En el caso de Irán vemos que con un bombardeo intentan arreglar los problemas. En el caso de Cuba, ahí sí o sí Estados Unidos tendría que tener una intervención terrestre para poder tomar el control, ¿o no? Me parece que la idea de intervenir en Cuba choca con el fantasma de Bahía Cochinos. Eso, tal como desembarcó Fidel. Exacto. O sea, Bahía Cochinos fue un intento de repetir el episodio de Fidel, pero fallido. Recordemos que terminó en una masacre. Fue una operación que se gestó durante el gobierno de Dwight Eisenhower y que manchó el inicio de la gestión de John Kennedy. Después vino, sin duda, la crisis de los misiles y todo eso. El 62. El 62. En ese aspecto, la idea de entrar en Cuba militarmente me parece que todavía, al menos hasta esta fecha, no parece una opción. Y que Trump probablemente querría otra estrategia. Hay versiones que dicen que en la última cumbre en el Caribe, donde estuvo Marco Rubio, se reunió con el nieto de Raúl Castro. Raúl Rodríguez Castro, sí. ¿Verdad? Un empresario, una figura que tiene llegada con el régimen, pensando en ciertos acuerdos, ¿verdad?, para ir teniendo algún tipo de injerencia en el área económica. Si la economía no mejora, si la crisis energética no mejora, cada vez el régimen va a estar más complicado para mantenerse en el poder. Eso lo sabe Díaz-Canel, lo sabe Trump, lo sabe Marco Rubio. Y aquí lo que estamos viendo es cuánto tiempo más resiste, no más que eso. Rusia no está yendo en ayuda de Cuba, China tampoco. Nuevamente el mismo fenómeno que está viviendo Irán y que antes vivió Venezuela. Salvo declaraciones diplomáticas, no hay ningún apoyo concreto. Y la isla está en condiciones de poder enfrentar una crisis irreversible. Alberto, así como está de revuelto el mundo con tantas guerras, con tantas cosas que están o parecen estar pasando simultáneamente, te quiero preguntar por Chile. Hoy día en nuestro país, ¿qué tan cerca debe estar de estos conflictos? ¿Qué tan lejos se puede estar con China y con Estados Unidos a propósito del cable chino y de todo lo que nos está pasando? Me parece que lo que ha ocurrido con el cable chino es una demostración de que incluso para un país como Chile, que parece no levantar muchas olas, no generar mucho ruido, puede haber un paso en falso. Y el tema del cable chino fue un paso en falso. Porque en el fondo no es el único caso que hemos visto. O sea, recordemos hace algunos años el tema de esta licitación del tema de quién iba a fabricar los nuevos carnés y los pasaportes, ¿te fijas? Y había una empresa que parecía una especie de tándem chino-alemán, pero el porcentaje alemán era mínimo, ¿verdad? Y esta licitación se había ganado y hubo que declararla desierta, hubo que echar pie atrás. El proyecto astronómico chino en el norte, que no se llega a concretar, ¿verdad? Bueno, es un indicador de que en el fondo Chile también está dentro del radar de Estados Unidos, sobre todo en esta administración Trump. Y hay que entender que las decisiones que se toman tienen consecuencias. Y para Chile las consecuencias pueden ser muy complejas. La sanción, digamos, a miembros del gabinete del presidente Boric, ¿verdad? Más que un castigo a la administración saliente, es una advertencia muy clara para la administración entrante. Y me parece que el presidente electo Kast, cuando viaje este domingo a la cumbre
en Miami, ¿verdad? Va a tener que ir con una respuesta clara respecto de dos temas probablemente. Uno, el cable, y dos, el apoyo a Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Definiciones. Definiciones Sí. que van a marcar la relación. Estamos viviendo un momento súper crítico en términos de cómo evitar quedar aplastado entre estos dos gigantes. Pero si uno vuelve, por ejemplo, al documento que Estados Unidos publicó en diciembre pasado, la Estrategia de Seguridad Nacional, en el índice América Latina no aparece como un capítulo, aparece dentro del capítulo Hemisferio Occidental. Y eso entonces nos pone en un escenario en donde vemos que el mundo pasa de un orden basado en reglas a un orden basado en esferas de influencia. Hay que ser estratégico, hay que ser muy claro y entender que las decisiones que se toman tienen consecuencias y muchas veces va a haber que elegir el mal menor. Alberto Rojas, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a entender lo que pasa en el mundo en este 2026 que está recién partiendo y al parecer va a ser muy acontecido. Así es. Que esté muy bien, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, ya estamos de vuelta.